el estudio Willy Rodríguez en la Z101 en Santo Domingo, República Dominicana. Los sabios en la Z, hoy con un tema subyugante, el tema de las comunicaciones, el transporte de los ciudadanos en estas urbes modernas que a partir de la Segunda Guerra Mundial han ido como en explosión, porque la población del mundo debe ser revisada. ¿Cómo evolucionó? ¿Cómo evolucionó la población del mundo? Bueno, se estima que cuando Cristo estuvo en el mundo, el planeta estaba habitado, posiblemente, porque no se conocía América. Los que llevaban estadísticas no habían descubierto América, porque eran los europeos y los asiáticos, y no habían descubierto tampoco a Oceanía. Entonces, en el mundo conocido de entonces, se estima que la población del planeta eran unos 300 millones de habitantes. Pero luego, cuando Thomas Malthus publica su famosa obra sobre las demografías de las naciones, y donde relacionaba el Producto Interno Bruto, la renta, con la producción alimentaria del mundo, ya se decía que la población del mundo eran cerca de unos 900 millones. Se estimaba en 900 millones, ya se había descubierto América y ya se tenía un sentido de totalidad, de imperfectas estadísticas, pero de totalidad del planeta. Se estima que eran de 900 millones. Quiere decir que entre las caminatas de Cristo por Judea y Jerusalén y Thomas Malthus pasaron casi 2000 años, 1998. Pasaron casi 1800 años, 1898 fueron las publicaciones de Thomas Malthus. Y en 1800 años la población del mundo creció 600 millones, de 300 a 900 creció en 600 millones. Pero ya para la Primera Guerra Mundial, la población del mundo era de unos 1.200, 1.250 millones en 1914, 1920. Pero tras la Segunda Guerra Mundial, en 1950, la población del mundo se duplicó, porque era ya de 2.500 millones. ¿Qué es lo que ha pasado entre 1950 y el 2022 en estos 72 años? ¿Qué ha pasado? Que la población del mundo saltó de 2.500 millones a casi 8.000. A casi 8.000. En 72 años ha crecido 5.500 millones. 5.500 millones, posiblemente más millones que casi toda la población de la humanidad en 3.000 años. ¿Qué ha pasado? El mejoramiento de las tecnologías de la salud, de las tecnologías médicas, una alimentación mucho mejor, organización social, menos guerra. De hecho, de 1950 al día de hoy no ha habido guerra mundial. Aunque en la Segunda Guerra Mundial murieron, se estima, 63, 64 millones, de los cuales Rusia perdió, solo Rusia perdió la mitad, 34. Por eso es que se plantea que en términos de conquista física y en términos de sacrificio por esa guerra, quien la ganó y la libró fue Rusia.
aunque en este mundo occidental se pregona el papel estelar de Gran Bretaña que lo hizo y del mismo Estados Unidos, el sacrificio, la resistencia francesa, en fin, tantas cosas. Entonces el mundo de Cristo, que se estiman 300 a hoy que somos 8,000, en 2022 años hemos aumentado de 300 a 8,000 millones y el planeta sigue siendo del mismo tamaño, porque el planeta tiene 510 millones de kilómetros cuadrados, de los cuales 510 millones de kilómetros cuadrados quiere decir que es la superficie del planeta Tierra, de los cuales 360 son océanos y mares, y solo 150 son tierras emergidas. Es decir, que todos los continentes son solo islas, 150 millones de kilómetros cuadrados. Y el mayor de los continentes es Asia con 44 millones, pero el segundo en tamaño es América, que tiene 42. El tercero es África, que tiene 30.6 millones. El cuarto es Europa, que tiene 10. Y el quinto es Oceanía, que tiene 9.3 millones. Bueno, en este planeta es que se ha dado este maravilloso desarrollo de la ciencia y de la tecnología. Y en este planeta es que están los dramas humanos. Una sociología del poder que todavía está al servicio de los que más pueden, de los más poderosos, de los que dominan el poder económico y el poder de la fuerza. Todavía el Estado, que proclama en las constituciones y en las declaraciones universales que está consciente de que el poder y la autoridad residen en el pueblo, pero el que llega al poder se alza con esa representatividad y entonces termina creyendo que es dueño de la suerte de los pueblos, dueño del territorio de su pueblo, tan dueño que Trujillo en 1936 aquí le regaló a los haitianos casi 9,000 kilómetros cuadrados. Los haitianos legalmente y en documentos solo eran 19,000 kilómetros cuadrados y ahora son 27,500. Por una acción que los dominicanos, como vivimos emocionalmente abyectos a quien está en el poder por la adulonería y la búsqueda de canonjía y de pequeños beneficios, que la gente se vuelve hormiga, pierden su dignidad por estar adulando al que está en el poder de manera momentánea o como fuere. Bueno, tanto así que este país tiene 178 años de disque de independencia, y aquí entre Pedro Santana, que gobernó 14 años, Buenaventura Báez, que gobernó 12, ya son 26, Lili, que gobernó 10, ya son 36, Trujillo, que gobernó 31, son 68. Balaguer, que gobernó 22, son 90. Leonel Fernández, que gobernó 12, son 102. Y Danilo Medina, que gobernó 8, son 110. Entre esos 6 o 7 gobernantes se han tirado el 70% de la historia del país. Y hemos tenido 66 gobernantes, pero solo 6 o 7 te han llevado toda la historia del país. Y entonces gobiernan 12 años y quieren seguir.
cuando en Estados Unidos, la nación más poderosa del mundo, el único que ha gobernado 8 años, el único que gobernó único no, más de 8 años. Sí fue el único que gobernó más de 8 años. Fue Franklin Delano Roosevelt, que sin embargo él gobernó 12. Él fue electo para 16 porque fue electo en un cuarto periodo, pero murió justamente casi a los 3 meses, se juramentó, fue reelecto en el 1944 para 4 años más, se juramentó el 20 de enero del 45, pero el 26 de abril murió estando en el poder y entonces apenas gobernó 12 años y tanto. El único gobernante de Estados Unidos que gobernó 12 años, el único, fue Franklin Delano Roosevelt. Y después de él, en 1952 se prohibió que nadie pudiera ser electo más de 2 periodos y hasta ahora es así, pero ¿por qué será que en República Dominicana los gobernantes nunca se sacian en un país tan pequeño y tan poco y tan pobre? Entonces los gobernantes se quieren volver piedra en el poder. ¿Por qué será que les gusta tanto el palacio? ¿Será por los robos? ¿Acaso será por los robos? Lo que roban junto a sus equipos cuando están en el poder. Y entonces en el periodo pasado, el 5 de julio, el pueblo votó más que por el PRM y por Luis, votó por un cambio, votó contra la corrupción y la impunidad, votó para tener una vida transparente como pueblo, votó para que se le respete. Pero al ritmo que vamos, se van los 4 años y no habremos tenido el primer político de los sospechosos de corrupción en los tribunales, porque están llevando a exmilitares, militares o comerciantes, pero no hay ni un político investigado. Entonces yo quiero adelantarme y decir que, por favor, el pueblo no quiere otra frustración, porque estas frustraciones colectivas pueden ser profundamente traumáticas para los pueblos, para su presente y para su porvenir. Es un llamado a que esa exigencia que hizo el pueblo para que se les respete, poniendo un pare en seco a la corrupción, se traduzca en políticos corruptos, porque ninguno de esos militares o comerciantes pudieron haber sido corruptos si no hubieran tenido acompañamiento en el poder. Es más, primero se tiene el poder político para luego poder ser corrupto. Entonces, si no se juzga a los políticos, lo que estamos es fomentando una frustración en tiempos peligrosos, porque ahora hasta por las redes se tumban gobiernos, se cambian sistemas y se hacen revueltas y cambios hasta ideológicos. Eso lo queremos dejar ahí. Y otro tema que queremos comentar, prepárense por favor, acompáñenme en este juicio que voy a hacer. Acompáñenme. Todos los dioses, empezando por el Dios Jehová, Adonai o Yahvé, como los judíos le llaman a su Dios, que es el mismo Dios de los cristianos, porque Cristo lo que vino fue a democratizar, a socializar la salvación, que es ser recibido por Dios después de la muerte, porque los judíos, con su Dios, no admitían que ningún otro pueblo fuera salvo. Por eso los judíos no predican, por eso usted no tiene libertad de asistir a un servicio religioso en una sinagoga, porque solo los miembros la pueden visitar,
pero usted nunca ha visto un judío en una esquina predicando a nadie, ni en la televisión predicando, porque es una religión cerrada, es un pueblo que tiene su Dios para ellos. Entonces vino Jesús y dijo, si la salvación es tan buena, vamos a democratizarla y dársela a todo el mundo, aquel que cumpla la palabra. Y él dijo que a eso fue que vino. Entonces, pero es el mismo Dios, pero es también el mismo Dios de los musulmanes, solo que el profeta es Mahoma. Es el mismo y en todas esas religiones, pero en las religiones orientales, en el budismo, en el shintoísmo, en el taoísmo, en el sikhismo, en el hinduismo, en todas, resulta que la mujer está subordinada al hombre. Incluso los cristianos y los judíos dicen que fue de una costilla que Dios le sacó al hombre del que hizo la mujer. Entonces, si todos estos predicamentos de los dioses son ciertos, el mundo está ante un problema civilizatorio que tiene que ser estudiado con profundidad para acabar con los feminicidios. La mujer ahora tiene una libertad, incluso libertad sexual, que iguala al hombre, pero entonces los dioses están diciendo que la mujer puede ser hasta lapidada por ser adúltera. Entonces hay un choque, pero un choque civilizatorio de cualquier tamaño entre lo que dicen los dioses, porque eso lo dice prácticamente en todas las religiones, y sus libros, como la Biblia, el Corán, el Veda, en todas, en una mezquita, que son los templos del Islam, la mujer tiene un papel tan secundario que entra por las puertas laterales, igual que en la sinagoga. No puede entrar por la puerta principal. Y aunque esté repleta la mezquita o la sinagoga de mujeres, no pueden empezar el servicio religioso hasta que no haya un número determinado, que entre los judíos es 9 hombres, para darle validez. Y usted nunca ha visto un rabí mujer, y usted nunca ha visto un sacerdote mujer, y usted nunca ha visto una mujer dirigiendo en el Islam, emir o imán. Entonces hay un choque civilizatorio que tenemos que someter a discusión y análisis. Porque entonces los dioses que siguen diciendo lo mismo y los libros de los dioses que siguen diciendo lo mismo, dicen que la mujer es casi una propiedad del hombre. Pero entonces la civilización moderna plantea que hay igualdad. Entonces, ¿cómo conciliar este planteamiento teológico de los dioses y sus religiones y sus libros? Porque si decimos sí, y yo que lo digo también porque me siento contento con esta conquista de derechos de la mujer, pero bien saben ustedes a qué me estoy refiriendo. Me estoy refiriendo al choque civilizatorio de que los dioses dicen una cosa, los libros dicen otra, y entonces estamos dando validez a un conjunto de leyes de igualdad que chocan con lo que están diciendo los dioses y están diciendo los libros. No podemos hacer de doble moral, de doble inteligencia y pasar eso por alto, porque también está el tema de que el hombre trabaja y como el hombre no pare, el hombre engendra, entonces, pero solo sabe si su hijo es suyo cuando se lo dice la mujer o se lo afirma. Ahora está el ADN, las pruebas de ADN, pero viene a saber si es cierto o no cuando se hace la prueba. Entonces, todo lo que el hombre genera y produce en su riqueza, en su generación de riqueza, tiene que, incluso la ley dice que de sus hijos. Entonces, ¿cuál es la reacción de un hombre cuando se siente engañado, cuando se siente que esa propiedad que tenía ya no es suya, pero él sabe que todavía los dioses dicen que lo es, él sabe que las religiones lo dicen que lo es? Entonces, ¿cómo resolver eso? Pero usted ha oído a alguien planteando eso así, como lo estamos planteando nosotros.
No, a nadie, todo el mundo anda, que es un problema policial, que es un problema de esto, que es un problema. Sí, podrá ser todo lo que usted quiera, pero ante el pronunciamiento de los dioses, según los libros de los dioses, que son los libros que manejan las religiones, que dicen que incluso, en el caso de la Biblia, es un libro sagrado porque se supone que fue inspirado por Dios. Pero eso mismo dice en los musulmanes del Corán. ¿Por qué menciono estas tres religiones? Porque entre el judaísmo, el cristianismo y el islam es la mitad de la humanidad. De los 8,000 hay aproximadamente entre cristianos, católicos y evangélicos cristianos, en sentido general hay aproximadamente unos 2,000 millones, un poquito más, y los musulmanes también son un poquito más de 2,000 millones, y entre ambos son más de 4,000 millones. Y estamos nosotros en Occidente dentro de el área de influencia o dominio del pensamiento occidental, que es dominado por el cristianismo y por el judaísmo. Este tema, este asunto fundamental, tiene que ser incluido dentro de los temas de discusión. Porque no podemos decir, no, esto es un problema de la policía que tiene que estar presente en cada hogar para evitar tal cosa, de la fiscalía. No, esto es un problema grueso. Este es el problema civilizatorio fundamental. Este es un problema que hay que enfrentar, el problema de que los dioses están diciendo que la mujer es poco menos que una dependencia, una subordinación o una propiedad del hombre. Pero que entonces las leyes modernas están diciendo que tienen igualdad de derechos, incluso igualdad de derecho y de libertad sexual. Pero entonces los dioses están diciendo que incluso si una mujer es adúltera, que se le apedree. Cristo fue que paró eso y dijo, un momento, aquel que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pero dentro de los musulmanes eso no es así, porque dentro del el Islam, dentro del Islam, el hombre puede tener todas las esposas, no mujeres queridas o no, esposas, toda la que pueda mantener cómodamente. Lo dicen porque en la Biblia existen los capítulos y versículos. En el Corán están los soros o los suníes. Entonces por eso es que se divide incluso el Islam en dos secciones. Los chiitas, que son los que creen que el poder y la jerarquía dentro del Islam debe venir por la sangre del profeta, a través de los descendientes sanguíneos del profeta, y los sunitas que creen que tiene que ser de acuerdo al Corán y a las prácticas y las cábalas independiente de la sangre del profeta. Señores, estamos ante un problema civilizatorio que solo puede ser analizado en esos términos, solo puede ser analizado en términos responsables, como un problema civilizatorio, como un choque tremendo que hay entre lo que mandan los dioses, lo que dicen sus libros, las prácticas de la sociedad y las leyes modernas ahora, las conquistas de derechos de la mujer, que refrendamos y que igualamos todo. Pero entonces la pregunta es, ¿o los dioses van a cambiar su predicamento y ya el hombre no será
una propiedad, un propietario de la mujer. ¿Van a cambiar los dioses lo que han dicho por milenios, lo que han dicho siempre? ¿Se van a cambiar los libros de los dioses? La Biblia, el Corán, los Vedas, porque son todos los que dicen eso, para cotejarlo con las leyes modernas. ¿Cómo vamos a resolver ese problema? Yo no tengo la fórmula, pero lo estoy planteando para que se vea que ese tema del feminicidio no es solo un tema superficial, es un tema de que al hombre se le ha dicho por 3.000 años que la mujer es poco menos que su propiedad. Es que se le ha dicho por 3.000 años que todo lo que produzca es para sus hijos, pero él mañana descubre, entonces se ha vuelto sobreprotector, sobreceloso de, oye, me traicionaron, el muchacho no es mío, esto no es mío, entonces todo lo que he trabajado me han frustrado. Oiga, estos son problemas de cualquier tamaño. ¿Y por qué no nos ponemos a analizarlo? Y ese es un papel que debe tener el liderazgo religioso del mundo. Quisiera ver yo grandes temas discutidos en las Naciones Unidas o en los cónclaves religiosos del mundo, en los centros ecuménicos, donde los ortodoxos griegos, porque la unidad del cristianismo arrancó no en Roma, no, porque en aquella reunión del Concilio de Nicea en el 325, Nicea, que era la ciudad veraniega del emperador Constantino, fue Ocio de Córdoba que le planteó a Constantino: emperador, las iglesias de Oriente están demasiado divididas y el cristianismo es bello, haga algo para unificarla. Y entonces él convocó el Concilio de Nicea en el 325 para unificarla entre los arrianos, Alejandro de Antioquia, y todo esto, la gran división que había en Oriente, porque uno decían Cristo debe ser Dios, hay que elevarlo a la categoría de Dios, pero la gente de Arrio decía no, porque él, como tuvo origen, fue hombre hecho Dios, nada que haya tenido origen puede ser Dios, porque Dios es eterno. Y estaba ese choque también filosófico, metafísico. Duraron 3 meses y 9 días discutiendo sin llegar a un acuerdo, y cuando el emperador Constantino los visitó, vio que no habían podido avanzar y dio un puñetazo en la mesa grande de madera y dijo, pues entonces Cristo es Dios. Y desde entonces es por eso que se le da a Cristo la jerarquía de Dios, porque antes se le veía como un eximio profeta, pero la iglesia primigenia no lo tenía en categoría de Dios. Porque hay que estudiar, para eso es este programa, para que nos adentremos en los problemas. Nos adentremos en los problemas verdaderamente y no estemos repitiendo esto y esto y esto y esto y esto, cualquier cosa, dando por bueno y válido cosas que nunca fueron válidas. Entonces, pero ese tema lo discutiremos más adelante. Ahora bástenos con plantear que el problema del feminicidio, además que de todas las reformas, medidas que se puedan hacer para detener este mal, sepamos que está pendiente la discusión fundamental. ¿Qué hacer con esos 3.000 años de enseñanza donde los dioses han dicho que el hombre es el dueño de la mujer? Y que lo dice en la Biblia, y que lo dice el Corán, y que lo dice todo esto. ¿Qué hacer con la base misma de la cultura que ahora son modificadas y cambiadas? Eso que hay en lo más profundo de la mentalidad del hombre. Y ahí es bueno decírselo, como lo decimos aquí, para que entonces los
lo oigan y sepan, yo tengo que cambiar. Pero dicho de una manera responsable, es que es un asunto que viene de que los dioses los dispusieron así y los libros de los dioses están escritos así. Porque yo no estoy inventando, es la Biblia la que dice, y viendo Dios que el hombre necesitaba compañía, aprovechó su sueño profundo y de uno de sus costales le sacó y creó la mujer. Entonces, y luego, como fue todo el mundo antes de Cristo, bajo la ley mosaica. Bueno, todo ese tema. ¿Qué tema vamos a discutir hoy? Hoy vamos a discutir un tema milenario, el tema del transporte, el tema de las comunicaciones. ¿Cuándo empezó el problema del transporte? En la antigüedad, no es ahora, no es un problema en el Cairo, en la antigüedad en Roma, el sistema vial, por qué el imperio Gengis Khan, cómo manejó el tema del transporte, cuando su imperio tuvo cerca de 28 millones de kilómetros cuadrados. Cómo manejó el imperio romano, que tenía 26 millones de kilómetros cuadrados. Tenía parte de Asia, toda Europa, que son 10, tuvo mucho de Gran Bretaña, de la Bretaña, y tuvo mucho de África, porque repetimos, el mundo tiene 510 millones de kilómetros cuadrados de la superficie del planeta. Las tierras emergidas solo son 150 millones, repartido en 5 continentes y miles de islas. El continente mayor es Asia, que tiene 44 millones. El segundo en tamaño es América, que tiene 42. El tercero es África, que tiene 30.6 millones de kilómetros cuadrados. El cuarto es Europa, que tiene 10. Y luego viene Oceanía, que tiene 9.3 millones, de los cuales Australia solo tiene 7.7. Pero el resto, hasta llegar a 510 millones de kilómetros cuadrados de superficie, obviamente, 360 millones de kilómetros cuadrados de superficie son océanos y mares. El problema del transporte terrestre surgió en Roma. Hay que leer a Suetonio y a muchos de los historiadores pueblerinos que tuvo, no solo Publio y los grandes Plutarco y los grandes escritores de las oligarquías gobernantes, para usted ver el problema de las comunicaciones en los foros y en los mercados públicos, porque la gente siempre ha sido indisciplinada y los venduteros se situaban en medio de las vías. La vía Apia Antica, que es la carretera fundamental que parte de Roma hacia el resto del imperio, que todavía existe porque eran construidas en base a pedazos de piedras y laja que han resistido el tiempo. Pero sobre todo, el problema del transporte parte con gravedades después de la Primera Guerra Mundial, porque viene la gran fabricación de automóviles de manera masiva con Henry Ford entre 1918 y 1920, pero además que por la Primera Guerra Mundial los hombres se fueron a la guerra y la mujer ocupó el lugar en las fábricas. Las que empezaron a fabricar eran las mujeres, manteniendo al mundo en guerra. Tras la finalización de la guerra, vinieron los hombres y las mujeres le dijeron, no,
No, nosotras tenemos derecho propio. Nos quedamos en las industrias. Busquen ustedes empleo por ahí. Y por eso a la década del 20 le llaman la década de las comodidades familiares, porque fue la década en que no solo surgió el automóvil en fabricación masiva, sino surgió el refrigerador, surgieron las aspiradoras, la tostadora, la licuadora, bueno, todos los electrodomésticos vienen de la década del 20. Y pegadito al 20 vienen los acondicionadores de aire, que nacieron en 1933, los acondicionadores de aire. En 1933, que es la causa moderna del gran consumo de electricidad. ¿Cuál es el factor que hace que consumamos tanta electricidad? Todos los acondicionadores de aire representan el 60% del consumo de toda la electricidad de los países. La recreación, el confort son la causa. Una vez en la Asociación de Industria, el presidente, o en otro lugar, Danilo Medina se nos acercó y nos dijo: tengo que buscar $1,400 millones para el subsidio eléctrico. Ingeniero, ponga su cabeza y ayúdenos. Y yo le dije: no, pero eso está muy fácil, apague los aires. ¿Cómo? ¿Y por qué? Digo, porque causan 950 millones de subsidio de esos 1.300 que usted tiene que buscar. Y es así, digo, claro, se debe a los acondicionadores de aire. Ahí es donde está. Un hotel que tenga 1,000 habitaciones, la gente no se ha puesto a pensar, pero fácilmente paga $2 millones mensuales de electricidad. Es así. Pero además piense, en un ministerio que son de los grandes consumidores, ¿qué se consume en electricidad? En iluminación ya no es por los LED y el bajo consumo. No hay máquinas, no hay aparatos. ¿Qué es lo que hay? Acondicionadores de aire. En un restaurante, acondicionadores de aire. En las casas de la clase media, sobre todo que el 22 de junio terminó la primavera y estamos sintiendo un fuete insoportable de calor, pero apretémonos los cinturones ahora, porque ahora es que empieza el verano. ¿Y cómo será agosto? ¿Y cómo será septiembre? Bueno, por ahí viene. Entonces, las comunicaciones empezaron a hacerse problemas de comunicaciones a partir del 1920 con la producción masiva de automóviles, pero sobre todo con los aumentos de los salarios, porque fue también Henry Ford el primero que entendió que pagar $4 la hora era necesario, útil, era una revolución para la economía. Y así empezó a ser. Y hoy en Estados Unidos se paga $37 la hora en promedio. Y cualquiera gana el mínimo, que son $17 la hora. Y el mínimo es $15 la hora. Y en Europa más o menos parecido. Y entonces en Japón, aquí es donde la gente no es gente. Yo como ironía digo que a la muerte de Trujillo, un guardia ganaba 27 pesos por mes. Y que un Impala que compró un vecino de mi casa, amigo de mi papá, yo era niño, costó 2.700 pesos. Yo me recuerdo como ahora. Es decir, 100 salarios de un guardia en 1961. Un Impala valía 100 salarios de un guardia. Hoy el guardia gana 14,000 pesos, 10,000 pesos. Y el carro vale 3 millones. Entonces hay que hacer la pregunta siguiente. ¿Quién se ha devaluado? ¿El guardia o se ha sobrevaluado el carro?
porque el carro ahora vale 300 salarios de un guardia. Posiblemente el que se ha devaluado es el guardia por ser humano, por ser un ser humano. ¿Por qué? Porque ¿cuál ha sido el giro del neoliberalismo? Quitar al hombre del centro de la preocupación civilizatoria, del desarrollo, para colocar ahí a quién, a la industria, su robot y sus ganancias. Y usted oye con el mayor cinismo, no, pero es que los salarios no pueden ser como dice el Banco Central. Oiga, el propio Estado hace el cálculo de cuánto se debe ganar, el costo mínimo de la canasta básica familiar. Y dice que es casi 30,000 pesos, lo mínimo, pero entonces le paga 10,000. El propio Estado diciendo dos cosas, es decir, abiertamente aceptando que está condenando a los seres humanos hasta pasar hambre. Porque ¿cuál es la definición de la sociedad dominicana de salario mínimo? La menor cantidad posible de dinero que apenas impida que una gente trabajando con su familia apenas se caiga muerta de hambre. Esa es la definición de salario mínimo que hay aquí. La menor cantidad de dinero que apenas impida que una persona trabajando apenas pueda sobrevivir con su familia, evitando morir de hambre. Esa es la definición. Porque esta sociedad es atípica. Aquí la oligarquía, un oligarca vale más que toda la institucionalidad del gobierno, porque a don fulano yo no le puedo. Un barrio entero se pone a protestar y a querer la presencia del presidente, y dentro de la agenda se lo ponen 3 meses después para no disminuir la solemnidad del jefe del Estado. Pero uno de estos oligarcas quiere ver al presidente y nada más se lo hacen saber, y de chulo al otro día, mira, yo vine fulano porque yo sé que tú me quieres ver. Esa es la verdad de este tipo de sociedad. Bueno, entonces, después de la Segunda Guerra Mundial empezaron muchos problemas, y ahí es donde las ciudades empezaron en crisis. Primero, la primera ley de medio ambiente nació en Londres por las lluvias ácidas y aquella crisis en que en 3 días murieron 4,000 personas por el smog en Londres. Acordémonos de eso, en 1952 fue eso. ¿Y por qué? ¿Qué cosa desató las lluvias ácidas? Las pruebas nucleares. Las pruebas nucleares de Álamo y de Estados Unidos. En los ensayos y en la búsqueda del desarrollo de la liberación de las fuerzas del átomo, de parte de la fuerza del átomo. Si ustedes saben que el átomo genera tanta electricidad que si las Punta Catalina, que consumen 2.3 millones de toneladas de carbón por año, 6,000 toneladas por día, 6,000 toneladas por día, si el carbón a Punta Catalina se le suministrara mediante camiones, hay que reírse, porque serían como, llevando 50 toneladas, serían como 120 patanas de 50 toneladas que se comería en un día de carbón, Punta Catalina. Pero si fuera atómica, serían 2,000 libras de uranio. Nada más. 2,000 libras de uranio, eso sería suficiente para generar toda la electricidad que genera Punta Catalina, que son 5,500 millones de kilos o 5,500 gigawatts. Porque ustedes saben que un kilo, ¿verdad? Si reunimos 1,000 kilos, tenemos un kilovatio, reunimos 1 megavatio, si reunimos entonces 1,000 megas, tenemos un gigavatio, y si son 1,000 gigawatts, entonces es 1 terawatts. Bueno, entonces, amigos, a partir de la década del 50, que empezó la gran explosión. Ya dijimos que en 1950 éramos 2,500 millones de habitantes en el planeta,
Pero ¿qué ha pasado? Que ahora en el 2022 somos 8,000 y en 72 años nada más hemos aumentado 5,500 millones. Entonces, aquí en República Dominicana ahora tenemos aterrizando formas distintas del transporte terrestre, que es el que estamos analizando ahora. En otras ocasiones analizaremos el transporte aéreo, que hay que analizarlo porque la situación es grave con todos estos aviones, porque parece que el IDAC no hace su trabajo. Ayer lo decía Nuria Piera en su formidable trabajo de estudio, documentación y denuncia. ¿Por qué todos estos accidentes? Accidentes trágicos, este último de red RD, de esta con red D. Entonces, ¿por qué el de Lidosa? ¿Por qué? Falta de mantenimiento de las aeronaves, donde los pilotos no se atreven a denunciar que la nave está mal porque los dueños de los aviones son tan poderosos que entonces les quiebran la muñeca al IDAC. Oiga, ¿qué es lo que pasa? Porque nos lo han expresado todos los pilotos responsables, algunos casi llorando, otros que se graduaron en Estados Unidos y no quieren ejercer aquí porque cuando van a dar mantenimiento como ingenieros de aviación, algunos que tuvieron jerarquía tan grande como jefe de mecánica de la American Airlines, aquí, jóvenes. Dije, no, yo no, pero yo le pregunto, pero ¿por qué tú no ayudas y trabajas? Me dice, la última vez que me contrataron ahí en el aeropuerto Balaguer, en el Higüero, me querían hacer firmar una revisión de aviones diciendo que estaban bien cosas que yo sé que no están bien. Yo digo, pero ¿por qué me obligan a esto? Porque no, entonces el país tiene que saber estas cosas, porque es demasiado peligroso. Estamos en un sitial que debemos preservar y para el turismo nos es fundamental. Tenemos en categoría 1 que nos costó mucho y lo vamos a perder por todas estas cosas. No hay ni siquiera radares adecuados y los controladores aéreos están manejando las naves en sus aproximaciones y partidas al ojo por ciento y decimos que somos modernos. Y del pasado un tal Alejandro Herrera invirtió cientos y cientos de millones que denunciaron los propios empleados y entonces lo canceló y duró muchísimo tiempo sin ponerlo. Oiga, esto no puede ser. Entonces, el mundo entró en crisis de comunicación, de transporte terrestre a partir de la Segunda Guerra Mundial, que es de donde han venido todos estos problemas de sobrepoblación, porque hemos aumentado 5,500 millones de habitantes en 72 años. No encontramos dónde colocar la gente, pero sobre todo República Dominicana, que tiene que hacerse planteamientos serios y hasta que no los haga, no tendremos una base adecuada para la planificación. ¿Cuál es ese planteamiento serio? Que somos más poblados que China y no lo queremos reconocer. Porque China tiene 1.400 millones de habitantes, pero en 10 millones de kilómetros cuadrados. En términos promedio, lo que tienen es 140 habitantes por kilómetro. Pero nosotros tenemos 14 millones. Que es lo primero que tenemos que decir. Nunca diga que aquí hay 11 millones de habitantes. Aquí hay 11 millones de ciudadanos, por favor. Pero si hay 2 millones de indocumentados, son habitantes, porque no son ciudadanos, pero habitantes sí. Hay que sumárselo. Y entonces los residentes legales, ahí llegamos a los 14 millones. Y entonces también los turistas, si son 7 millones y se pasan 16 días en promedio, es como si estuvieran residiendo 500,000 de personas aquí de manera fija. Te coge 17 millones en una estadía de 16 días,
eso le equivale como una población fija de 500,000. Todo eso tenemos que calcularlo para decir cuál es la población que tenemos. Tenemos 14 millones. 14 millones entre 48.500 kilómetros cuadrados. Eso da como 260 o 270 habitantes por kilómetro cuadrado y China solo tiene 140. Entonces nosotros tenemos casi el doble de la densidad poblacional de China. Y eso es demasiado decir. Entonces tenemos que, recuerdo que cuando leía Art de París, de dos grandes autores, uno francés. Silencio ahí afuera, cierren la puerta, por favor. Pues sí, cuando leíamos Art de París, aquel famoso libro que narra la intervención de von Scholtitz, aquel famoso general amigo de Hitler, que él de repente le nombró gobernador civil y militar de París cuando Hitler tomó Francia. Le dijo, te nombro para que estés alerta, porque tú sabes que si París cae Berlín también. Entonces le dijo, y te mando detrás a Juris, para que es el más grande especialista en dinamita y en minado de monumentos y puentes. Porque antes de tú dejar que caiga París, yo quiero a París hecho polvo. Y Scholtitz en la noche, en vela, mortificado, oscilando entre su lealtad a su Hitler y la lealtad a la cultura, porque era un hombre culto, poeta y músico, salió a uno de los balcones del Hotel de París, frente a la Place de la Concorde, y meditó. Dicen los autores, no seré yo que abuelo de mis nietos tendré la deshonra de que de mí se diga el general Scholtitz autorizó la demolición de los monumentos de París, la más bella ciudad que se ha creado en la historia. Dijo, voy a oscilar entre mi Führer y mi inteligencia. Entonces llamó al general alemán y le dijo, mira, mina todo eso, pero quítale las mechas, porque tengo denuncia de que la resistencia francesa se está dando cuenta y quiere anticiparse haciendo volar los primeros puentes medio insignificantes, pero haciéndolo volar, y eso llenará de desprestigio al Hitler. Entonces, párame eso. Bueno, y París nunca saltó en pedazos, pero ¿qué cosa decían los autores? Que en ese entonces, 1944, París tenía 34 puentes y el Sena divide París en dos durante 13 kilómetros y tenía 34 puentes. La población de París en aquel entonces es casi igual a la población de del Gran Santo Domingo ahora, que entre el río Sama, el río Isabela y el río Jaina tiene 24 kilómetros, no 13 como tiene el Sena dividiendo a París. Y nos divide a nosotros también, pero queremos engañar la física con 11 puentes. Y en el 1944 París tenía 34 puentes. ¿Cuántos puentes, monorrieles, subterráneos, pasos bajo el fondo de los ríos, como aquel del río Elba en Hamburgo, hecho en el 1862, o el tren de Londres, hecho en 1863, o el tren de Nueva York en el 1904? ¿Cuántas cosas tendremos que construir? Y para eso es que lo hemos convocado a ustedes, para que analicemos esto, porque ya la lentitud del transporte en la ciudad, Sinivis, un gran autor economista, lo ha convertido en un problema casi civilizatorio, porque envuelve la economía, envuelve temas humanos, envuelve el salvamento de vida, envuelve
tantas cosas. Oí hablar de un puente y me llenó de esperanza entre la Manuela Díez, la madre de Duarte, que iba a coincidir con Puerto Rico, con un concepto muy dinámico, porque de aquel lado se iba a abrir creo que la Bonaire y la Puerto Rico, y de este lado entre la Manuela Díez y la Saltitopa. En fin, algo tenemos que hacer. Algo tenemos que hacer, porque los puentes no solo unen espacios de las mismas ciudades, sino los puentes también unifican y como que dan paso al desarrollo. Para todo eso lo hemos convocado hoy y ya veo que todos han llegado temprano. Vamos a hacer una pausa en este análisis de la civilización y sobre todo queremos repetir el tema que todo el mundo le está huyendo como comentario responsable que hicimos. El tema del feminicidio no se ha planteado como tenemos que plantearlo, porque son los dioses del judaísmo, del cristianismo, del islam, que esas religiones son el 50% de la humanidad, lo que le han metido en la cabeza al hombre, que la mujer es su propiedad, porque incluso en el judaísmo la mujer fue hecha de un costado del hombre. Esto es muy serio, esto no es solo un análisis de la policía, de la fiscalía, sino es este choque cultural que tenemos, donde los dioses siguen diciendo lo mismo o cambiamos los libros de los dioses para que entonces el hombre sea reeducado. Esto no es tan simple como una cuestión, sino lamentablemente seguirán los feminicidios por nuestra incapacidad cultural.